Y una de las cosas importantes que tengo que decir es que si este servidor está parado aquí, hablando, saludando, posteriormente predicando o llevando un mensaje, es por esta dama que nunca desmayó, que se sostuvo como viendo al invisible, que le creyó al Elohim de los cielos y de la tierra en el tiempo que no habíamos conocido Torah. Y yo quiero decirles que es importante todo esto, especialmente los que nos visitan por primera vez y que nosotros llevamos muchos años dentro del cristianismo, que nosotros hoy en Raíces Hebreas no le hemos añadido absolutamente nada a la palabra, más bien hemos recuperado, hemos traído lo que se nos escondió, lo que no se nos dijo por muchos años. Entonces eso es importante aclararle a los nuevos, que no le hemos añadido a la palabra. La palabra no tiene necesidad de añadiduras porque ya está escrita, ya está dicha, ya está expresada, ¿de acuerdo? Entonces hemos recuperado lo que se nos dijo que estaba abolido, que no era para nosotros, que era para los judíos. Error. Entonces esta parachá para mí va a ser muy importante, la parachá Noach. ¿Sabe por qué? Porque qué importante es que nosotros, como ustedes pueden ver, yo tengo un iPad manual. ¿Y por qué quiero decir que es importante? No pensaba expresar esto, pero es algo que quiero compartir. Antes de nosotros venir para Miami, un mes antes tal vez, recibimos la noticia de que una primita llevaba perdida 3 meses. Se fue de su casa y no aquí, bueno, en Cali, no en Palmira y no en Cali. Una niña que nosotros vimos nacer, que la tuvimos en nuestros brazos, que es contemporánea con nuestro primogénito. Y llegamos el 3 de octubre, no aparecía. Se llegaron los 3 meses, pasaron los 3 meses y justo, ¿por qué hago esta introducción? Porque yo le comentaba al pastor Julián que a veces el ser humano tiene consecuencias funestas, negativas, y esas consecuencias de una vida precaria es la falta de vivir bajo el arca. Pero usted y yo somos privilegiados, nuestros hijos son privilegiados, nuestros nietos son privilegiados, nuestros bisnietos, tenemos 2 bisnietos, son privilegiados. Porque si no hay papá y mamá, en este caso nuestros hijos, hay unos abuelos que interceden día y noche por ellos, para que así como fuimos alcanzados nosotros, nuestra descendencia también tenga esa cobertura de parte del Padre Eterno. Y es la única cobertura que les va a servir a ellos para desarrollarse, para crecer, para aprender y para ser protegidos. ¿Cuántos dicen amén? Muy importante eso. Y justo hoy, cuando estaba sonando la canción de Mefiboset, llegamos aquí y no tenemos señal. Perdón, no tenemos señal.
Y de un momento a otro, no sé si fue que alguien tenía abierto algo y me entró un mensaje. Me entró un mensaje. Y era mi primo, el hermano de ella. Y se quebrantó mi corazón profundamente. Apareció en Roldanillo. Él me mandó una foto. Buenas noches. ¿Alguien reconoce a esta señora? Se encuentra en situación de calle en Roldanillo, Valle. Pueden dejar mensaje por interno. Gracias. Ella dice, porque su hermano tenía la cédula, o sea que ella no tenía documentación, pero ellos habían reportado. Y dice, gracias. Dice ella que se llama Maribel Constanza Gómez Belalcázar, como una pordiosera. Como una pordiosera en la calle. Una niña que vimos nacer, hermosa, linda, inteligente. Cuando vinimos a Colombia, ya la encontramos en sus 15 años, ¿cierto? O 14 añitos. Se graduó. Empezó a estudiar comercio exterior y estaba bien. Y de un momento a otro, pues, como decimos, se le fue la musa, se le fue la cabeza. ¿Por qué? No sé, no sabemos. Pero amados, esa era nuestra condición. Esa era mi condición. Hace muchos años, en la ciudad de Nueva York, cuando vivíamos en Nueva York, que fue nuestro puerto de entrada, este servidor, como buen colombiano y como buen caleño, salsero 100%. Y cuando llegué a Nueva York, como dicen, la ciudad que nunca duerme, mis lugares de refugio, no, ni refugio, mis lugares y mis techos, mis arcas, o las arcas, porque eran varios sitios que frecuentaba, no eran arcas o techos para salvación, para cambio, para restauración, eran techos de perdición. Y en medio de, entre comillas, las grandes discotecas latinas de salsa, en donde teníamos la oportunidad de interactuar, de hablar, de abrazarnos, de tomar fotos con todos los artistas y cantantes de la Fania All Star, que eran mis ídolos de la época. De ese mundo donde abundó el pecado, tiempo de Noé, corrupción, pecado, vicio, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Elohim, la gracia de Yud-Heh y Vah-Heh en nosotros. Y una noche, en la ciudad de Queens, Nueva York, parado en un andén a unos 5 metros de la entrada al tren, iban a ser la 1 de la mañana. Y yo recuerdo que era un tiempo frío, tenía una gabardina de paño, guantes, gorro,
una cachucha. Y entré al túnel y me devolví, y algo como que sí, como que si no, y yo no estaba acostumbrado a tener miedo. Y ese día me dio temor entrar al túnel y paré un taxi. Cuando entré al taxi, en la parte de atrás, a pesar de que estaba frío, porque era tiempo de invierno, literalmente sentí que había entrado como a la nevera de un anfiteatro. Un frío de muerte, un frío tenebroso. Y de repente sentí la muerte. Sentí que yo no llegaba a mi casa. No estaba haciendo cosas buenas, por supuesto. Y cuando yo subí al carro y tuve esa experiencia, eran la 1 en punto de la mañana, de la madrugada. Cuando yo llego a casa, bajo las escaleras, la entrada a la puerta, la puerta la abrí, bajé las gradas y mi esposa estaba llorando a esa hora, lavando platos a la 1 de la mañana, en llanto. Y pensé en los muchachos, en mi mamá, en la mamá de ella. ¿Qué pasó? Y ella solo me dijo: siquiera llegaste. Y quiero hacer esto parte de la importancia que tienen las puertas para nuestras vidas. La Biblia nos habla de las puertas de Jerusalén, en Apocalipsis las 12 puertas, etcétera, etcétera. Y todas tienen un significado que no vamos a detallar. Posiblemente la puerta para que usted entrara en Raíces Hebreas fue una invitación. A mí la puerta para entrar a Raíces Hebreas fue la fiesta de Yom Teruah. Y esos sonidos de chofares revolcaron mi ser, mi interior, por dentro y por fuera. Para mí fue la puerta de entrada. El Shabbat para nosotros ha sido una puerta de integración familiar. Hoy tengo en la comunidad a mis 3 hijas mujeres, tengo a mis 2 de los 9, a 2 de mis nietas, y tengo a 1 de mis nietos, el menor de mi hijo. Y el pastor Diego me dice: aquí está el patriarca, 3 generaciones. Entonces el Shabbat abrió una puerta de entrada para la comunión, para la relación familiar, para podernos abrazar, podernos bendecir uno de los otros. Una de las bendiciones que más me gusta a mí es la bendición por los hijos. Esa bendición para mí es algo fundamental cuando se hacen en la congregación, cuando se hizo aquí, cuando se presentó ese bebé. Aleluya, Baruch Hashem. Y esa oportunidad solo la tenemos cuando los hijos de Israel han decidido entrar al arca de la salvación a través del Mesías Yeshua. Aleluya, nuestro Salvador. Yo creo que me voy a quedar con esta introducción. ¿Cuánto tenemos? Bueno, aquí vamos a estar por las próximas 7 horas. No se asusten las visitas, por favor. No son 7 horas, son 5:30. No. Hay que romper el hielo de alguna manera. Entonces, me siento muy gozoso, de verdad, Pastor Julián, Pastora Paola, gracias. No me lo esperaba. Y quiero decirles algo. Este es mi 3er ciclo de Torah. Soy como un bebé en esto. Si se me sale una pentecostalada, diga amén, diga aleluya, no importa.
Y es oficialmente la primera predicación en una sede de MC Shalom Internacional Palmira Valle. Aleluya. La tierra que vio nacer a mi querida madre. A mi querida madre. La mamá de esa niña, todos eran de aquí de Palmira, mis tíos. Los más veteranos deben saber que aquí mi tío, o sea, prácticamente viene siendo el bisabuelo, ¿no?, de Maribel, mi tío Alfredo, o el abuelo, ¿no? Abuelo de esa niña. Él fue el rector fundador del Colegio Cárdenas. Y mi tía, porque ellos eran primos y se casaron por las cuestiones de familia, primos hermanos. Y mi tía, la esposa de mi tío, ¿qué cosa? Mi tía, la esposa de mi tío, era la directora del María Auxiliadora. Bien, amados, seguimos durante este ciclo de Torah con el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Conociendo más. ¿A quién? A Yeshua. Yeshua del Bereshit, Yeshua la Torah viviente. Un breve recuento rapidito de la parashá número 1. El pastor Julián habló de las teorías de la creación, de los conceptos filosóficos y religiosos, que no vamos a entrar obviamente en detalle porque no corresponde a la parashá. Y nos hablábamos en Bereshit 1:3, y dijo Yeshua: sea la luz, y fue la luz. En el verso 4 dijo: y vio Yud-Hei Vake que la luz era buena, y separó Yud-Hei Vake la luz de las tinieblas. Juan 8:12 nos dice: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, todos esos detalles son importantes que nosotros vamos o tenemos que considerar en cada parashá. Ver a Yeshua. No podemos soltarlo. Yeshua, nuestro Elohim. Yeshua Elohim es uno y único. Para las ovejas perdidas de la casa de Israel, Yeshua es camino, verdad y vida. Eso es lo que ha sido Yeshua para nosotros, porque lo manejábamos de una manera diferente. Oh, Él es camino, Él es verdad, es vida. ¿Realmente estábamos en el camino correcto? ¿Realmente estábamos en la verdad? ¿Realmente sentíamos esa vida? Obviamente que hubo cambios en nosotros. Nuestro matrimonio estaba a punto de dejar de ser. Y nuestra reconciliación no vino porque alguien nos dijo de la Torá, alguien nos dijo de los mandamientos, pero Dios en su infinita misericordia permitió que siguiéramos, y hoy podemos disfrutar, gozar de 9 nietos y 2 bisnietos. Y para eso, para nosotros es tremendo, tremendo gozo. Iba a empezar con un texto, pero quiero empezar esta parashá. Si usted quiere, me acompaña. Yo soy muy práctico, yo a veces escribo los versículos para no estar de allá para acá con la palabra, pero ahí está la palabra. Pero usted se quiere cerciorar, mire la escritura para
que de pronto no diga, está diciendo una cosa que no es. Y eso es bien, tenemos que tenerlo bien claro, que la palabra siempre tenemos que tenerla con nosotros. Dice la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, cuando fue advertido por Yud-Heh y Vah-Heh acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿cómo? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa obediencia, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo recuerda el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 7, un capítulo que a mí me fascina. Siempre me ha encantado, porque allí están grandes hombres, los héroes de la fe, los que apagaron fuegos impetuosos, los que lograron victorias, hicieron hazañas. Y es por eso que el título de mi enseñanza hoy es obediencia, la clave que nos lleva a permanecer dentro de la puerta. Yeshua, puerta de entrada a la salvación. No hay otra puerta, no hay otro modo de entrar, porque no hay, dice la Escritura, otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y eso tenemos que reconocerlo y llevarlo de aquí hasta la Conchinchina y hasta la Patagonia. Decir que Yeshua es el Adón, que es el Señor. Aleluya. Que el que siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, amados, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, dice la Escritura que el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón, es el Señor. Dale ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Ella está gozosa. Ella está gozosa. Aleluya. Él gozoso. Gracias por la aclaración. Aleluya. Dios es bueno. Para darle un contexto a esta parashá, que fue lo que vimos anteriormente. 1. El principio de todas las cosas, Bereshit 1:1. 2. Todo lo hecho por Yud-Heh y Vah-Heh era bueno en gran manera, dice la Escritura, Bereshit 1:31, Génesis 1:31. 3. El hombre en el huerto del Edén, Génesis, Bereshit 2:7 y 8. 4. La desobediencia del hombre, Bereshit, Génesis 3:6. 5. Caín y Abel, el pecado de Caín al matar a su hermano, Génesis 4:8, Bereshit. Y 6. La maldad del hombre, Génesis 6:5 y 6. Qué pena, amados. ¿No le parece a usted triste que después de todo lo creado y que Yud-Heh y Vah-Heh había visto bueno que era en gran manera, que todo era bueno, todo fue agradable, y que después se arrepintiera en su corazón? Bueno, la Sefer Dabar dice: y se lamentó Yud-Heh y Vah-Heh de haber hecho al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón. ¿Cómo es posible? Y ahí consecuentemente entonces vino esa sentencia.
esa advertencia de parte del Eterno a Noé, que había decidido raer a todo ser viviente. A todo ser viviente. Dice el Salmo 37, 23, 24: por Yud-Heh y Vah-Heh son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yud-Heh y Vah-Heh sostiene su mano. Su mano está sostenida por el Creador. Su mano está sostenida por el Eterno. Y cuando venga la tormenta, la tempestad, usted tiene que entender que su casa está bajo la roca, en una construcción fuerte, en una construcción inamovible, y podrá venir el viento, el mar, podrán venir los tsunamis, podrá venir lo que sea, pero su casa jamás caerá, porque usted y yo hemos decidido entrar al arca, dejar que venga el agua, que flote, que nos elevemos hasta el momento en poder, así como entramos, haber podido salir. Aleluya. Y que cuando usted y yo salimos, estamos seguros, confiados, que el ángel de Adonai acampa alrededor de aquellos que le teme y los defiende. Aleluya. Características o razones principales del por qué Noé halló gracia, Gesed, ante los ojos de Yud-Heh y Vah-Heh. 1. Justicia y rectitud. Aunque no estaba libre de errores, su vida se caracterizó por su sinceridad y rectitud, aunque cometió el error de la borrachera. 2. Fe, emuná, obediencia. Hizo caso al llamado o advertencia de Elohim. Su obediencia se manifestó en la construcción del arca. Puso su confianza en Elohim. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está mi confianza? 3. Llevaba una vida diferente. En medio de la maldad, su integridad era notoria, a pesar del entorno de la opresión que había. Número 4. Caminar con Elohim, Dios. Su caminar con el Eterno indica una relación personal y constante de comunión con el Eterno. Dicha relación fue fundamental para que Yud-Heh y Vah-Heh lo eligiera y le comunicara su propósito. Caminar con Dios. Y vuelvo a Hebreos capítulo 11, versículo 5, de este caminar con Dios, de otro personaje que la Biblia, que la Escritura no habla mucho, pero que un solo versículo nos pone a pensar, nos pone a reflexionar, nos pone a pensar de que algo tiene que haber en cada uno de nosotros para que el Eterno se acuerde de nosotros, cuide de nosotros. Y es Enoc. Y dice el escritor de los Hebreos en el versículo 5: Enoc caminó con Dios, dice la Escritura. Y caminó con Dios, pero dice que fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero, hay un pero. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Elohim. Entonces su vida y mi vida, nuestra vida, tiene que ser una vida que agrade ¿a quién? A Elohim. Nuestra vida tiene que ser una vida que agrade al Eterno. No en la iglesia solamente, no en la quejilá, no en la comunidad, en toda parte, en todo sitio. Con quien quiera que nosotros estemos, nuestra vida tiene que ser una vida transparente y que podamos demostrar que agradamos al Dios del universo, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Bereshit 6:9 dice
la escritura. Estas son Génesis capítulo 6 verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba llena la tierra de violencia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La tierra estaba llena de jamás, de violencia. Qué tremendo. Una tierra que él había hecho, que se había agradado, que se había complacido, porque todo había sido bueno. Pero ahora esta tierra se había corrompido y estaba llena de maldad, de pecado, de violencia y de un montón de calificativos. Justo en sus generaciones. Su justicia resalta su integridad en medio de una generación que había rechazado la verdad. Noah permanece firme y fue descrito como varón justo, Sadik, como varón íntegro, Tamim, en sus generaciones. Sadik, no le voy a dar una clase de hebreo porque usted sabe más que yo. Justo proviene de la raíz Sadak, que significa ser recto, conforme a lo correcto, actuar con justicia. No describe una perfección humana sin error, sino una vida alineada a la justicia de Elohim revelada en su Torah. Un sadid, un justo, aunque el mundo esté en caos, en corrupción, decide vivir en obediencia bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad de Dios, de Yud, Hei, Vajé. Un sadid decide hacer lo correcto. Eso somos usted y yo, un pueblo llamado Israel. A mí me gusta siempre decir que la última bendición que hacemos nos cae a nosotros como anillo al dedo, porque para empezar una semana y nos pone a reflexionar. ¿Quiénes somos usted y yo? Israel, un pueblo llamado a hacer la diferencia entre lo santo y lo común, entre Israel y las demás naciones, entre los 6 días de actividad y el día Shabbat. Aleluya. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia, hacer la diferencia, que seamos notorios. Dice la escritura que cuando los caminos del hombre son agradables a Yud, Hei, Vajé, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y eso somos nosotros. Nosotros no atacamos, nosotros nos defendemos. Usted ya me entendió. Sigue diciendo la escritura. Dijo Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos. Y aquí del versículo 14 al versículo 21 Dios hace un diseño, da una instrucción, y el verso 22 dice: y lo hizo así Noah hizo conforme a todo lo que Elohim, a todo lo que el Eterno, a todo lo que Dios le mandó. Igualito a nosotros, igualito.
igualito a nosotros. Dígale, igualito a mí. Noé, igualito a mí. Hacemos todo lo que el Señor nos diga. Así es, hacemos todo, somos igualitos. Eso, los que son desobedientes, eso no es para Palmira, eso es en otros lugares. Eso es por allá, en la China, en la Conchinchina. Eso es por allá. Aquí no pasa eso, aquí no pasa. Aquí no hay desobedientes. Aquí no hay desobedientes. Pastor Julián, aquí no hay desobedientes. ¿Qué dice el libro de Romanos? Romanos capítulo 2, versículo 13, muy conocido. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Wow, tremendo. Romanos 2, capítulo 2, versículo, Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y si usted va conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la palabra, a la Torá, la ley de la libertad. La palabra es libertad, amados. La palabra es vida, la palabra es consuelo, la palabra es gozo, la palabra es verdad, la palabra es libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dice esta versión. Este será bendito en su palabra, bendito en su vida, bendito en tu entrar y bendito en su salir. Pero somos nosotros. Tamín, íntegro, completo, de la raíz tamán, que significa estar entero, maduro, sin mezcla, sin doblez. Es vivir con un corazón sin hipocresía ni contradicción entre lo que se cree y lo que se hace. Porque muy fácil es creer, pero cuán difícil es hacer. Y si usted y yo creemos, eso que creemos tenemos que ponerlo en práctica. Y tenemos que ejercitarnos constantemente. Esto no es de una temporada, esto no es de un tiempo, esto es algo constante, algo totalmente repetitivo. Y por eso es que la Escritura nos enseña que nosotros hablaremos de esta palabra, de esta verdad, que la repetiríamos a nuestros hijos, estando en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo. Y es la única manera de desarrollar ese crecimiento en medio de nosotros. Entonces, ser Sadik, justo, y Tamín, justicia e integridad. Y la pregunta es: ¿qué modelo de creyente somos?
¿Agradamos a Elohim con nuestras acciones? Piense en algo, no tiene que decírmelo. Piense en algo, amado, que usted haya hecho que le haya agradado a Yud-Heh Vah-Heh. Yo le tengo uno cortico. Hace un tiempo fui a un centro comercial en Miami y un señor colombiano había abierto un negocio de hamburguesas, papitas, y yo llegué ahí. Mi hija me dijo: papi, abrieron este lugar y es rico, y el señor es colombiano. Y yo llegué, me senté, andaba solo, me comí una hamburguesa, papita, y me fui, pagué con la tarjeta y me fui. Y a los 3 días yo vi que mi cuenta no había sido descontada. Pero ¿por qué no me aparece lo que yo me comí? Fueron como $30, $25, y no me aparecía. Y yo guardé el recibo. Y yo dije: qué raro. Y al 4.º día, nada. Y dije: no, me voy para el lugar, me voy para el restaurante. Y me fui. ¿Por qué me fui? ¿Usted qué piensa? ¿Ustedes quién creen en quién yo pensé? Bueno, aparte del Señor, ¿en quién yo pensé? En Elohim, está bien. Buen punto. ¿En quién más pensé yo? En los mandamientos, está bien. En el que me atendió. En la que me atendió, porque fue una jovencita. Ahí está. Algo que no me daba paz. Entonces, todos acertaron en el Señor, en los mandamientos, en el Señor que paga a los empleados, pero en la que me atendió. Pensé en ella y yo llegué y le dije: vine hace 4 días a comerme esto y este es mi recibo y no me lo han descontado de mi cuenta. Y ella que me vio como si fuera un marciano. Ay. Y llamó al dueño y salió el señor colombiano, lo conocí, muy amable. Me dijo: ¿en qué le puedo ayudar? Mira, es que me pasó esto y esto y esto y esto. Este es el recibo y yo quiero venir a saldar esta deuda de lo que me comí, porque me la comí, pero no lo he pagado. Pensé que lo había pagado, pero no. Eso es ser justo, pensar en otro. La justicia te enseña y te lleva a pensar en otro. Y entonces él me miró como: ¿y usted qué mundo es? Me dijo: en toda mi vida de comerciante, de dueño de negocios, jamás me había pasado esto. ¿Por qué lo hizo? Y yo le dije: primero, porque soy servidor del Dios de los cielos y de la tierra. No tenía Six en ese tiempo, no estaba en raíces hebreas, porque soy temeroso y sirvo al Dios de los cielos. Y segundo, porque la niña que me atendió no merece pagar lo que ella no se comió, me lo comí fui yo. Y él se puso a revisar, se metió ahí en la computadora y miró. Dios, sí, a ella le faltó un botoncito y como que se le olvidó, y ese botoncito no permitió, el no tocar esa tecla no permitió que a mí me debitaran la cuenta. Él llegó, pam, ahora sí, señor, ya mañana revise su cuenta y seguramente va a dar. Por favor, sienten al Señor aquí en esta mesa. ¿Qué quiere? No me le cobren nada al Señor. Yo ya había almorzado, tan de mala no había, ya había almorzado. ya había almorzado. Por favor, sírvale, pida lo que quiera, Señor, pida lo que quiera.
Y le digo, bueno, las papitas de aquí son muy ricas, yo ya comí, pero me quiero saborear. Y me regaló las papitas. Pero si yo hubiera sido un abusador, le hubiera pedido de todo. Y él me dijo, lo que usted quiera puede comer. Eso es un acto de justicia. Cuando tú piensas en otro, imagínense, si Dios pensó en nosotros, si el Eterno pensó en nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y tuvo misericordia, Él se acordó de mí, porque cuando yo llegué esa noche a la casa y a la 1 de la mañana, y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, lavando platos a la 1 de la mañana? ¿Qué es esto? Y ella me dijo, yo estaba dormida profundamente dormida, y yo sentí la voz audible del Señor que me dijo que me despertara, que me levantara, que me arrodillara y que orara por ti. Y mi esposa me dijo, y yo le dije, ¿tú qué hiciste? Yo me volteé al otro lado de la cama y quería y no quería que llegara, y como que otra voz le dice, ora por él. Y dice, no, Señor, que haga lo que quiera, ya me cansé, ya no lo soporto, ya no lo quiero ver ni en pintura. Y a la tercera vez le dijo, levántate, va a morir. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, ¿tú miraste de casualidad el reloj? ¿A qué horas te pasó eso? ¿Tuviste esa experiencia? Y me dijo, a la 1 de la mañana. La misma hora que yo abordé el carro, el taxi, y que sentí ese frío de muerte, ella estaba orando por mí. Y por esa oración yo llegué a la casa. Varones, hagan como yo, que yo soy el que tengo la última palabra en la casa. Sí, mi amor. Escuchar a la esposa es algo maravilloso. Y usted ve en la escritura que los grandes patriarcas tuvieron éxito porque escucharon a sus mujeres. ¡Ay! A ver. Un momentico. Entonces, a ver. Un momentico. ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Y cuántas mujeres dicen amén? Pastor, yo me voy a ir y lo voy a dejar en tremendo lío aquí. Es tremendo lío. Aleluya. Muy bien. Pastor, ¿ya estamos terminando? ¿No? Bueno, entonces en Génesis ya leíamos del 14 al 16 la instrucción del Señor. Arca, Tebá, describe un objeto cerrado o sellado. Se preserva la vida dentro de sí. Se puede describir como un contenedor de vida o recipiente de salvación. En toda la Torá escrita aparece únicamente dos contextos. Uno, la Tebá de Noé, construida para preservar la vida durante el diluvio. El arca de Noé, construida para preservar la vida durante el diluvio. Y dos, la Tebá, la pequeña arca, el canastico de Moche de Moisés, canasto de juncos, donde fue colocado para ser salvado. Eso está en Shemot capítulo 2 versículo 3 al 5. En ambos casos representa un medio de salvación, un mensaje profético en medio de una generación corrupta y perversa. Hoy entendemos que no hay salvación sin Yeshua. Él, además de ser luz, es la puerta. Por eso Juan 1:4 dijo: Él es la luz y la vida era la luz de los hombres. Mire que usted y yo somos más que privilegiados.
estar aquí un sábado en donde todo el mundo estaba pensando en la pachanga, en el trago, en el adulterio, en un montón de cosas. Otros pensarán en robo, otros en comercio, otros en cosas buenas, que es el dinero, pues el comercio. Pero usted y yo estamos aquí olvidándonos de todo ese mundo exterior. Y hoy esta arca, que es este lugar. Hazte una arca de madera de gofer. Verso 22, y lo hizo así Noach, hizo conforme a todo lo que Yud-Heh-Vah-Heh le mandó. 7:1, dijo luego Yud-Heh-Vah-Heh a Noah: entra tú y toda tu casa en el arca. Verso 5 del 7, e hizo Noah conforme a todo lo que le mandó Yud-Heh-Vah-Heh. El arca enseña que la salvación no proviene del esfuerzo humano, sino de obedecer las instrucciones exactas del Eterno. Nuestro caminar con el Eterno tiene que ser una vida de obediencia. Nuestro caminar con el Eterno debe ser una vida de compromiso y de consagración. Que pase lo que pase, usted y yo estamos metidos en el arca. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Y el problema es que cuando dejamos entrar al Señor, a veces se nos olvida que Él entró, que está allí. Y como está allí y sabemos que está allí, pues entonces nos vamos, dejamos de hacer cosas que sabemos que la tenemos que hacer. Sin embargo, pasa como desapercibido el Señor. Queremos que entre. El problema es, ¿para qué queremos que Él entre? ¿Para qué queremos que Él esté allí en medio de nosotros? En medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestra familia. ¿Para qué? En medio de la congregación. Tenemos que permitirle que Él haga lo que Él ha decidido hacer con nosotros. Y mientras estemos en esa arca, nosotros estamos navegando alrededor de un mundo inmoral y corrupto, en una sociedad terrible. Nuestros niños son los más afectados. Que la libertad de género, que si es él, que si es ella, que ya no se le puede decir él, que ya no se le puede decir ella, sino término medio. ¿De dónde acá? Mi hija es directora de una escuela. Ella tuvo que renunciar de una para meterse a otra, y hoy en donde ella está, la señora tiene 3 escuelas, y ahora los viernes canta el Shema. La señora le dice a ella, antes de que empiecen las clases, no te olvides de decirle a tu papá que vaya a los 3 locales para que haga la oración antes de que empecemos el año. Eso es una honra para nosotros. Esta vez no pudo ir yo, pero fue el pastor Obadía Delgado. Ahí les habló y le compartió a los muchachos. Y todos los viernes en la escuela de mi hija, una escuela secular, todos los días se canta el Shema y se hace la bendición arónica. Y mi hija hoy en día, que la honro y que la amo con todo mi corazón, llega a la congregación con 6 y 7 niñas y niños de la escuela que su papá los manda a la congregación, pero no van. Van los muchachos, pero no van. Y esos muchachos están felices. Y yo le dije a una de ellas, ven acá, mi amor. Porque ya saben que pues yo soy el papá de Vanessa, de la directora. Ven acá, mi amor. De lo que hace que estás viniendo aquí, ¿qué has sentido tú o qué has experimentado tú que haya cambiado en tu vida? Y me dice, el vocabulario. Yo era muy grosera y muy mal hablada. Entonces ella ya
va entendiendo la bendición que hace el pastor siempre por los jóvenes. Le pregunté ahora, ven acá mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Qué has aprendido? Me dice, he aprendido a creer más en Dios, a conocer más a Dios. Una niña de 14 años, 15 años. Un trabajo evangelístico que hace mi hija, de llevar a esos chicos, y que seguramente vendrán algún día sus padres, y queremos creer eso. ¿Qué más? Madera de gofer, figura profética de redención, que no es un simple dato técnico. Gofer se asocia con gofrit, azufre, elemento relacionado con el fuego divino, como Sodoma y Gomorra. Calafatear, el arca con brea. Cofer, traducido como brea. Sin embargo, cofer proviene de la raíz kafar, que literalmente significa cubrir, espiar y reconciliar. En toda la Torá, esta raíz se utiliza para hablar de expiación mediante el sacrificio, tal como se expresa en Vayikra, en Levítico capítulo 17. Vamos a ir rapidito porque el tiempo apremia. Levítico 17 versículo 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El arca no solo fue cubierta por fuera para resistir el agua, sino también por dentro, representando que la salvación debe venir mediante una cobertura de expiación. En hebreo, cubrir, kafar, no significa ocultar el pecado, sino redimirlo a través de un sacrificio que restaura la relación con Elohim. Así que la palabra Tevá, arca, se convierte en una sombra profética del Mesías Yeshua, la madera escogida que soportó el juicio del mundo y cuya sangre se derramó como cofer, el precio del rescate. Un arca de madera donde entró Noé con toda su familia, indicando salvación, protección, redención, oportunidad, cambio. Y en un madero, Yeshua, nuestro Mesías, que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar dentro del arca de la salvación? ¿Cómo no atravesar la puerta que es Yeshua y estar firmes creyendo que Él es nuestro Señor, nuestro Adón, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en Él y solo en Él hay salvación. Aleluya. Que este estudio de la Parashá Nova nos sirva para reflexionar cada día, que podamos entender con claridad que aunque vivamos en una sociedad llena de maldad y alejada del Eterno, sigamos los modelos de obediencia tanto en la Torá, los profetas y los escritos, el Tanakh, conocido como el Antiguo Testamento, que atraviesa toda la historia de Israel. ¿Se puede o no se puede? ¿Se pueden seguir los ejemplos que nos muestra la Escritura? Noa, en Génesis 6:22, obedeció al pie de la letra cada instrucción y construyó el arca y preservó vida. Abraham, Génesis 26:5, modelo único de fe, obediente, dejó su tierra, ofreció a Isaac y caminó bajo la Torá antes del Sinaí. Jacob, en Génesis 35:1-7, purificó su casa de ídolos y renovó el altar, obedeciendo sin demora. Éxodo, Shemot 40:16, en Moisés su obediencia
estableció el Mishkan, el tabernáculo, y dio forma visible al reino de Elohim. Aarón, en Vayikra, Levítico 8, 9 y 13, fue ejemplo de obediencia sacerdotal y fidelidad al servicio. Yehoshua, Josué 11:15, cumplió con exactitud la Torá al guiar a Israel en la conquista de la tierra. David, segunda de Samuel 5:25, su obediencia le valió ser llamado varón conforme al corazón de Elohim, aunque la embarró, pero era un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Elías, primera de Reyes 17:5, actuó con fidelidad en medio de una generación idólatra. Desafió a los Baales. Jonás 3:3, después de ser corregido, obedeció y trajo arrepentimiento a las naciones. Amados, en la Liyá 3, en la Liyá 4, ¿qué trajo el diluvio? Un Rosh Hashanah, un nuevo año, un nuevo comienzo. Nos dio la oportunidad de ser el pueblo de Elohim, un descanso en su presencia. Vamos a ir rapidito a Éxodo. Éxodo capítulo, acompáñame ahí, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos del 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos, o en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Entonces ese diluvio trajo un Rosh Hashanah, un año nuevo, un nuevo comienzo. Nos dio la oportunidad de ser ese pueblo de Elohim que nos trajo descanso en su presencia. Solo en la presencia, dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Qué mejor lugar que el arca de la salvación, donde el maestro, donde Yeshua, nuestro Elohim, camina con nosotros, está con nosotros, nos habla, nos inquieta, nos exhorta, nos da ánimo, seca nuestras lágrimas? Si estamos serios, con cara de limón, nos hace reír. Esa es la ventaja, la gran ventaja que tenemos nosotros cuando entendemos que hemos decidido caminar en la senda antigua, que hoy disfrutamos de las fiestas, de los mandamientos, del Shabbat, que anhelamos cada jueves, esta antesala del viernes a la caída del sol, la apertura del Shabbat, este lugar, esta arca, este lugar en donde podemos congregarnos con plena libertad, cuando en muchos lugares, si no los asesinan, están escondidos en cavernas, en cuevas, con un pedacito de hoja de Biblia para poder leer, porque los acribillan, los degollan, los torturan, los matan. Usted y yo somos privilegiados. Hoy el pastor Julián, en su disertación, decía de que muchas personas viviendo aquí, teniendo lugar aquí, prefieren quedarse viendo por internet. Amados, no es lo mismo. Nunca será lo mismo, jamás. Por internet yo no le puedo dar la mano, por internet yo no le puedo dar un abrazo, por internet yo no le puedo decirle: hermano, te amo, qué bueno verte. No. Esta arca es la oportunidad para vernos, aunque sea una vez a la semana, pero nos vemos con alegría, con gozo. Eso es parte del regalo de habitar dentro del arca. Eso es el regalo más grande que usted y yo podemos tener en medio de toda esta situación tan caótica en que vivimos. Bereshit, Génesis 8:20.
8:20. Y edificó Noé un altar a Yud-Heh-Vah-Heh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y aquí es importante entender que no es solamente construir un altar, sino saber con seguridad para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Repito, un altar, y es necesario entender que no solo es construir un altar, sino saber con seguridad para qué lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos y para quién lo hacemos? Vamos a ir rapidito aquí a primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 9, dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yud-Heh-Vah-Heh, y clamó Samuel a Yud-Heh-Vah-Heh por Israel, y Yud-Heh-Vah-Heh le oyó. Que tu altar sea escuchado en los cielos, que tu altar y el mío sea escuchado y recibido como una ofrenda grata y agradable delante de Él. Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, Romanos capítulo 12. Estoy estrenando, me tocó comprar una Biblia y estoy aquí hecho un pastel porque estas Biblias nuevas son un lío. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yud-Heh-Vah-Heh, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para ir terminando, parte de la aliyá, de la séptima y la última aliyá en el capítulo 11 de Génesis, de Bereshit. No lo voy a leer todo porque es del 1 al 32. Viene el problema y la situación de la Torre de Babel, que usted y yo lo conocemos. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué quería hacer el hombre? ¿Consultar con Dios? Nada. Pero nosotros debemos analizar que en cada momento nosotros valoremos las consecuencias de nuestros actos, que valoremos, que midamos las consecuencias de nuestros actos. Aquí vemos que los hombres buscaban ¿qué? Lo suyo, su nombre, buscaban renombre, reconocimiento personal. En otras palabras, querían gloria para Él, pero nada de gloria para el Eterno. La ambición, amados, que en este nuevo ciclo de Torah nuestro servicio sea para exaltar el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, y que podamos seguir nosotros el consejo de Pablo
en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Adón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Mashiach, el Señor, servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, que tu servicio y mi servicio, tanto para damas como caballeros, sea un servicio que agrade a Dios. Porque yo recuerdo en el campamento anterior, es que yo trabajo es para el Señor, no trabajo para el pastor. Y con ese cuentico cambiaban las órdenes pastorales. ¿A usted no le pasó? Yo no sé. Yo vi mucho eso en el campamento anterior. Es que yo le sirvo es al Señor, no a los hombres. Y el pastor decía una cosa, entonces como le servían era al Señor y no al pastor, entonces hacían otra cosa. ¿No le pasó a usted? ¿Te pasó antes, pastor? Nos pasó. Y el cuentico era: yo le sirvo al Señor, a Él es el que le doy cuenta. Que éramos ilusos, man. No pensábamos, no razonábamos bien. No había congruencia en lo que decíamos ni en lo que hacíamos. Mucho cuidado con eso. Yo recuerdo que teníamos un amigo pastor hondureño, entonces íbamos mucho a hacer campañas en Honduras. Y él tenía una iglesia en Tegucigalpa grande, llamaba Cristo Viene, así se llamaba la iglesia, Ministerio Cristo Viene. Y recuerdo que la primera vez que fui, tenía un equipo musical, tenía un grupo musical, pero espectacular. Unas jovencitas que cantaban como ángeles, muchachos, uno tocaba la batería, el otro el bajo, el otro la guitarra, uno tocaba trompeta. Y cuando empezaba ese servicio, ese grupo musical, ese grupo de alabanza eso retumbaba en esa iglesia. Había gente que pasaba por ahí y veían esa bulla y como que entraban. Y como a los 2 años volví, él fue a Miami y me dijo: ¿cuándo vas a ir a Honduras? No, salgo tal fecha. Bueno, no te olvides de pasar por ahí antes de que te vas porque nosotros nos metíamos a los pueblos bien adentro. Antes de que te vas por allá a hacer tus cruzadas, anda y predicame en la iglesia. Entonces yo iba y le predicaba en la iglesia. Y llego yo a la iglesia y de repente una muchacha, un muchachito cantando con pista. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el grupo musical? ¿Qué pasó con el grupo de alabanza? Espectacular el grupo de alabanza. Y bueno, ellos cantaron, me presentó, yo prediqué. Me dijo: bueno, vamos a comer, te invitamos a comer. Y le digo: Rafael, ya partió con el Señor. Le digo: Rafael, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Me dijo: tenías ahí a 2 muchachos cantando con pista. ¿Y qué pasó con los músicos? Me dijo: ¿no los viste ahí sentados? ¿No te acordás de ellos? Me dijo: pues eran tantos que no me acuerdo de las caras. Me dijo: no, los senté. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me dice: no, ellos cantaban y unos iban a la esquina a tomar gaseosa, los otros se iban, yo no sé, a hablar bobadas, y estaban afuera de la iglesia, afuera del salón. Y yo le dije: bueno, ustedes cantan muy bonito, pero o es que ustedes no necesitan palabra. Pues de ahora en adelante ninguno me va a tocar, ninguno me va a cantar, y todos se van a sentar a escuchar palabra. Requiere obediencia. Noé preparó el arca, entró en el arca, salió del arca. Dios nos advierte. Y bien dice el apóstol Pablo Rashaul
en 1 Tesalonicenses 5:4. Hermanos, no están en tinieblas para que aquel día no los sorprenda como a ladrón. Por eso el pastor dijo a las 8, pero usted no va a decir, ay, no me esperaron y llegué a las 8:30. Ya hay un aviso, usted ya está advertido. Esta generación estaba advertida, Noé fue advertido y se metió al arca, construyó tal detalladamente como el Eterno lo dijo, y fue llamado heredero de justicia, que viene por la fe. Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 7:13-14 nos habla de dos puertas, la ancha y la angosta. Usted está parado y aquí está la puerta ancha y aquí está la puerta angosta. Usted y yo decidimos por cuál entrar. Yo no tengo que predicarle eso porque usted lo sabe. Si se mete por la ancha ya sabe lo que va a pasar. Pero si usted toma conciencia y pasamos esa puerta angosta, amados, no hay quien nos haga caer. No hay quien nos haga derrumbar. Y como estamos preparándonos para el gran acontecimiento, aquel día, usted y yo tenemos que estar hoy más que nunca firmes. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Ahí en el capítulo 2. A mí me gusta mucho este texto. Y yo lo leo y lo releo y me meto ahí, porque soy parte de eso. Porque la gracia de Dios de Yud Hei Vav He se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a quienes, a todos los hombres. Entonces esto es para todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad, época de Noé, impiedad, corrupción, violencia, engaño, mentira, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Yeshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Póngase de pie y démosle gracias al Dios de los cielos y de la tierra, el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el que nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que contásemos las maravillas. Es aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Está presente en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en las misiones. Está allí. Está allí. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos entrar en el arca de la salvación, en Yeshua nuestro Mesías,
quien nos justificó. Por medio de Él tenemos paz para con Elohim. Dice Pablo, justificados pues por la fe, con Él tenemos paz para con Elohim. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por este ministerio de MS Shalom Palmira Valle. Esta tierra que fue parte de mi infancia, en donde de niño corríamos con mis primos por esos campos, esa amplitud de tierra ahí en el Colegio Cárdenas, cuando jugábamos fútbol. Esta tierra que de niño pude pisar y caminar, y que hoy, después de muchos años, camino sobre ella para anunciar las buenas nuevas de salvación y de gozo. Muchas gracias, Padre. No lo merecía, no era merecedor, pero a ti te plació. A ti te plació llamarme. A ti te plació llamarnos, separarnos, que pudiéramos conocer de tu palabra de principio a fin, de este legado de la Escritura que desde el principio de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando apenas el espíritu, el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, hubo una intervención divina, una palabra de poder que dijo: hágase la luz, y fue la luz. Gracias, porque tú eres nuestra luz, la luz del mundo. Que cuando el mundo estaba en caos, ordenaste a un hombre construir un arca para que él y su familia pudiesen entrar, para preservar la vida. Y cuando estábamos fuera, nos llamaste y nos diste la oportunidad de entrar y permanecer dentro de esa arca. Señor, tú eres mi gloria, dijo el salmista, y el que levanta mi cabeza. Gracias por levantar nuestra cabeza. Gracias por darnos este tiempo de vida. Gracias por manifestarte, no solamente en nosotros como individuos, sino a nivel familiar, a nivel de amistades. Padre, gracias por Pastor Julián, Pastora Paola, por los líderes y servidores de esta comunidad MS Shalom Internacional Palmira Valle. Bendigo sus vidas de una manera especial, que seas tú obrando en cada uno de ellos, y que en cada uno de sus llamados ellos puedan atender, Señor, con formalidad, con diligencia, con sujeción a la autoridad impuesta por ti, Señor, con sujeción a la autoridad de tu palabra. Señor, te damos gracias, muchas gracias por este tiempo especial, por la casa de Israel, por las visitas que hoy nos acompañan. Bendice, Señor, sus vidas, que esta palabra haya penetrado, Señor, y que sean sus vidas como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Que esta palabra pueda servir para reconciliar, para transformar, para cambiar, que esto no es religión. No, esto es un acercamiento, una intimidad contigo, Señor. Gracias por habernos hecho parte
de la casa de Israel, que cuando estábamos fuera, muertos en delitos, sin pecados, cuando no teníamos nombre, cuando estábamos lejos y ausentes de los pactos y de las promesas, por la sangre del Mashiach, por la sangre del Mesías, nos injertaste al olivo natural y nos diste una identidad israelita. No somos judíos, somos Israel. Y como parte de Israel, cumplimos tus pactos, guardamos tus misbos, tus mandamientos. Observamos ese día anhelado, que es deleite, que es el Shabbat, el día de reposo, el día de donde paramos de hacer nuestras actividades seculares. Gracias por darnos promesas de vida y de vida eterna. Gracias, muchas gracias. Te doy gloria, honra y alabanza a ti, mi Rey, mi Señor. Gracias por permitirme este tiempo de compartir con mis hermanos, por este reto, por este anhelo que tenía, que había temor, que había tantas cosas que me lo habían impedido, Señor. Pero al ponerle a tu siervo Julián esa inquietud y deseo de que compartiera hoy tu palabra, es una confirmación que la transición que hice no fue equivocación. Gracias, Padre. Señor, quiero terminar rogándote por Maribel Constanza Gómez Belalcázar, allí en ese hospital donde ella está con su papá ahora, que pueda traerla de regreso hacia Cali, Señor, llevarla, que pueda ser tratada. Te ruego por su vida, por su mamá, mi prima María Cristina Belalcázar, Señor, por esa familia alejada de ti, alejada de los pactos, en pobreza, en miseria, en necesidad. Yo te ruego, Padre, que escuches esta oración y este ruego de este servidor que humildemente te lo pide por la vida de esta niña, Señor. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, Señor. Amén y amén.